Bueno, esperemos que se pueble más esto para que pues comencemos. Para mientras, pues el concepto que vamos a estudiar es el concepto de reactivo limitante. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Le vamos a llamar RL. RL, reactivo limitante, es el reactivo cuya cantidad determina cuánto va a reaccionar de una sustancia. No sé qué tan bien se vea eso, pero no quiero estar cambiando entre cámara y diapositiva. Ahora, la manera más fácil de entender este concepto es utilizando un ejemplo cotidiano. Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren preparar sándwiches. Entonces, para preparar sándwiches van a necesitar pues el pan de caja, aquí pues va mi arte, ¿verdad? Van a necesitar el pan de caja, van a necesitar jamón y van a necesitar queso. Y obviamente mayonesa y lo que sea, pero para propósitos de esto es lo que vamos a hacer, el sándwich más básico, ¿verdad? Posible. Entonces, pues cuando yo quiero preparar un sándwich, voy a necesitar dos, ¿cómo se llama? Dos pedacitos de pan. Voy a necesitar un pedacito de jamón. Voy a poner así. Y voy a necesitar una rodaja de queso. A menos que se sientan particularmente adinerados y le puedan poner más jamón, ¿verdad? Como que si fuera un sándwich del Subway, que a veces le ponen 4, creo, rodajas de jamón en el de 15. Me pregunto cómo será el Subway hoy en día que todo está cerrado. Bueno, pues esto básicamente es lo que representamos como una ecuación química que me va a producir. Vamos a tratarlo de hacerlo. El sándwich. Y pues bueno, vamos a la tienda. Bueno, quizás no vayamos a la tienda porque nos va a llevar el tío Medir. Pero si vamos a la tienda podemos comprar una bolsa de pan de caja, podemos comprar una bolsa de jamón y podemos comprar una bolsa de queso. Entonces, pues en la bolsa de pan de caja, digamos que una bolsa trae 20 panes. Un paquete de jamón, se trae 12 rodajas. Y pues un paquete de queso, pues el de a peso, ¿verdad? En la tienda, ese trae 7 rodajas. Con esa información quieren ustedes saber cuántos sándwiches van a preparar. Y entonces resulta que eso va a estar definido por uno de los ingredientes. Y el ingrediente que me va a limitar cuántos sándwiches puedo hacer, ese ingrediente se le va a llamar el reactivo limitante. Entonces, vean cómo es la lógica acá. 20 panes me pueden producir 10 sándwiches. 12 rodajas de jamón me pueden producir 12 sándwiches.
y 7 rodajas de queso me pueden producir 7 sándwiches. Como paréntesis en este ejemplo que estoy haciendo, la marca que le pone 7 rodajas de queso a la bolsita de peso, es la persona más maligna que hay. Porque pues cuando ustedes hacen los sándwiches, les va a sobrar una rodaja de queso, van a tener que comprar otra. Y se les va a acabar después el jamón y ahora tienen que comprar jamón. Pero de ahí se les acaba el pan y resulta que pues nunca les va a quedar cabal. Y todo eso porque 7 es un número primo, ¿verdad? Y por lo tanto, para comprar una cantidad que me dé exacta de esto, tienen que comprar una buena cantidad de paquetes. Entonces, mi recomendación es que lo compren en el súper y que no compren el de 7 o ni siquiera el de 14, compren de 16. Pero bueno, fuera de esa non sequitur, o como se pronuncia, regresemos aquí. Entonces, ¿cuántos sándwiches voy a poder producir? Voy a poder producir 7 sándwiches. La razón por la que solo puedo producir 7 sándwiches es porque cuando yo quiera hacer el octavo sándwich, yo voy a tener pan, yo voy a tener jamón, pero el queso se me habrá acabado. Pues el reactivo limitante me define cuánto va a reaccionar porque es el reactivo que se acaba primero. Que esa es una definición alternativa. Reactivo limitante es el reactivo que se consume primero. Y para determinar el reactivo que se consume primero, ustedes van a básicamente hacer el cálculo de cuánto producto pueden obtener y van a elegir el número más pequeño. ¿Por qué el número más pequeño? Porque cuando se produce esta cantidad, se me va a haber acabado el queso, me va a sobrar jamón, me va a sobrar pan, pero lo que me sobre no me importa. Lo que me sobre lo vamos a utilizar como reactivo en exceso. Pero los cálculos estequiométricos van a estar dados por el reactivo limitante. Entonces, pues define los cálculos estequiométricos. Entonces, para eso, vamos a tratar de ilustrar el ejercicio con, quiero ver, página siempre 213. Me gusta el ejercicio 10, lo hago casi siempre. Pero en este caso creo que nos vamos a quedar mucho tiempo con las masas molares si hacemos el ejercicio 10. Así que voy a hacer el ejercicio. El ejercicio 13. El ejercicio 13 está bien para utilizarlo. Para que vean que estoy utilizando todo. Va. Pongámoslo en la cámara el ejercicio 13. El amoníaco gaseoso puede prepararse haciendo reaccionar un óxido metálico como óxido de calcio con cloruro de amonio. La ecuación química es 1 mol de óxido de calcio más 2 moles de cloruro de amonio me producen 2 moles de amoníaco más 1 mol de agua más 1 mol de cloruro de calcio. Ya no se preocupen tanto con conocer el nombre, ¿verdad? Lo único que tienen que saber es que el amoníaco es ¿verdad? Eso sí se lo tendrían que saber. Entonces, si se mezclan 112 gramos de óxido de calcio y 224 gramos de cloruro de amonio, me pregunta A, ¿qué masa de amoníaco se podrá producir? B, ¿cuántos litros de amoníaco se obtienen a 2 atmósferas y 30 grados Celsius? C, ¿qué masa de reactivo en exceso quedará después de la formación del amoníaco? Y D,
Lo siento, los literales están mal, ¿verdad? Si solo se obtienen 16.3 gramos de amoníaco, ¿cuál es el rendimiento porcentual? Rendimiento, cuando lleguemos ahí, nos vamos a preocupar por eso. Primero, pues, preocupémonos por el literal A. Cuando ustedes tienen una reacción química y les dan las cantidades de los reactivos, esa es una pista de que ustedes tienen que determinar el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de mencionar, el reactivo limitante es el que va a determinar quién va a ser el que produce, ¿verdad? O cuánto se va a producir de los productos. Entonces, si ustedes se tiran a hacer cálculos estequiométricos y no han usado, ¿verdad?, el reactivo, o sea, no han determinado el reactivo limitante, pues es una buena forma, ¿verdad?, de equivocarse. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de cualquier cosa es determinar el reactivo limitante. Entonces, voy a comenzar a copiar, ¿verdad? Voy a comenzar a copiar. Pues la ecuación química era óxido de calcio más fluoruro de amonio. Por cierto, hay que verificar el balanceo siempre. Me va a dar amoníaco más agua más fluoruro de calcio. Si me excusan tantito, voy a ir a callar a mi mascota porque obviamente estoy en clase. Ok, ojalá ya no nos interrumpa tanto. Bueno, si es que si quieres están escuchando a mi mascota o están escuchando también a una chucha, ¿verdad?, que está de los vecinos. Así que pues espero no sea demasiado ruido. Va. Entonces me están diciendo que son 112 gramos de óxido de calcio y 224 gramos de cloruro de amonio. Estos datos son datos para todos los literales. Entonces pues los ponemos antes de cualquier literal. Y con eso pues me está preguntando cuál es la masa de amoníaco que se pueda producir. Y ese es el asunto. ¿Por qué necesitamos saber el reactivo limitante? Vean que en los ejercicios que hicimos, ¿verdad?, en la reunión anterior, los ejercicios que hicimos solamente estaban basados en un reactivo o en un producto. Pero en este caso, ustedes tienen la posibilidad de sacar de la masa del óxido de calcio, pueden calcular la masa de amoníaco, o de la masa de cloruro de amonio, pueden calcular la masa de amoníaco. Entonces, resulta que estos dos números no necesariamente van a coincidir. Entonces, es el equivalente, ¿verdad?, de nuestro ejemplo, que pues dependiendo del pan, cuántos sándwiches puedo hacer, y dependiendo del jamón, cuántos sándwiches puedo hacer. Y entonces yo voy a elegir el número más pequeño, porque es el que me da el reactivo limitante. Pues esa sería la lógica general para encontrar nuestro reactivo limitante. Vamos a hacer un cálculo estequiométrico para cada reactivo y vamos a comparar las respuestas. Solo que no es necesario ir hasta la masa, es suficiente con ir hasta los moles de amoníaco. Pero bueno, comprometámonos y hagamos los cálculos y ustedes van a ver cuáles son los cálculos redundantes. Entonces voy a hacer, le voy a poner 1 y le voy a poner 2. 1 de la masa de óxido de calcio, voy a sacar los moles de óxido de calcio, con eso voy a sacar los moles de amoníaco,
Hasta aquí está bien, hasta aquí está bien. Con eso voy a sacar la masa de amoníaco. Entonces estos cálculos son los mismos que hemos estado haciendo, ¿verdad? Pues los puedo hacer operación por operación o los puedo plantear en una sola, ¿cómo se dice? En una sola multiplicación con factores de conversión. Entonces, sería, pues, necesitaría la masa molar del óxido de calcio, que sería la masa molar del calcio más la masa molar del oxígeno. La masa molar del calcio, si ustedes ven en su tabla periódica, ¿verdad? En el libro, son 40.08 gramos sobre mol. Y la del oxígeno, no tengo que multiplicar por nada, son 16. Eso me va a dar 56.08 gramos sobre mol. La otra masa que voy a necesitar es la masa del amoníaco. La masa del amoníaco es la masa del nitrógeno más 3 veces la masa del hidrógeno. Eso sería 14.01 más 3 por 1.008 gramos sobre mol. Sí amerita que lo metamos a la calculadora. Entonces, 14.0.01 más 3 por 1.008 me va a dar 17.034 la masa molar del amoníaco. ¿Por qué estoy sacando las masas molares? Porque acuérdense que las masas molares son necesarias para poder determinar, ¿verdad?, la conversión entre masa y mol. Entonces, pues mi dato inicial sería la masa de amoníaco. Ya no vuelvo a dar clase a esta hora. Hasta agua cristal están vendiendo. Va. Y eso pues lo voy a multiplicar por su masa molar. Pues su masa molar son 56.08 gramos sobre mol. Como nuestro interés es obtener gramos, vamos a poner 56.08 gramos abajo y un mol arriba. Entonces eso me cancelaría los gramos de amoníaco y me dejaría los moles de amoníaco. Perdón, no son amoníaco. Constante. Yo no vuelvo a comprar agua cristal porque me está distrayendo. Óxido de calcio. Entonces con los moles de óxido de calcio yo voy a pasar a los moles de amoníaco. Para convertir entre moles, nuestro interés va a ser utilizar la relación estequiométrica. La relación estequiométrica va a estar dada por los coeficientes en la ecuación química. Entonces vamos a multiplicar. Y pues bueno, si yo tengo los moles de óxido de calcio, voy a poner abajo un mol de óxido de calcio y arriba voy a poner 2 moles de amoníaco. ¿Por qué? El coeficiente del óxido de calcio es 1. El coeficiente del amoníaco es 2. Entonces vamos a poner 2 moles de amoníaco sobre 1 mol de óxido de calcio. Y por último, teniendo los moles de amoníaco, vamos a pasar a masa de amoníaco. Vamos a utilizar la masa molar. Entonces, como yo tengo moles de amoníaco arriba, voy a poner moles de amoníaco abajo. Un mol de amoníaco equivale a 17.034 gramos de amoníaco. Entonces, hoy sí, con esto se nos van a cancelar los gramos de óxido de calcio, se me van a cancelar los moles de óxido de calcio y se me van a cancelar los moles de amoníaco. Y pues, bueno, vamos a tener que meter esto a la calculadora y tendríamos 112 por 1, lo pongo por 2
por 17.034 entre, y aquí pues sugiero que pongan paréntesis para no hacerse bolas, 56.08, a ver si lo pongo más a la luz, por 1, así, ¿verdad? Y este cálculo me va a dar 68.04. 68.04 gramos de amoníaco. Esta no es la respuesta del literal 1 todavía. Bueno, el literal A, perdón. Esta no es la respuesta del literal A todavía. Entonces, vamos a repetir lo mismo con el cloruro de amonio. Y aquí creo que no me va a caber. Así que pues lo voy a hacer en la página aparte. Ahí le doy el chance, ¿verdad? Para captura de pantalla. Y pues pasemos a la segunda página. Entonces vamos a cálculo 2, ¿verdad? Vamos a sacar de la masa de cloruro de amonio. Vamos a calcular los moles de cloruro de amonio. Con eso vamos a sacar los moles de amoníaco. Y con eso vamos a sacar la masa de amoníaco. Si les parece confuso el método abreviado, hagámoslo por el método normal. Hagámoslo cálculo I, cálculo 2i y cálculo 3i. Solo para que vean cómo lo pueden hacer también. Entonces, el primer cálculo es pasar de masa a masa molar. Perdón, de masa a moles. Es así. Entonces van a necesitar la masa molar del cloruro de amoníaco. Sería la masa del nitrógeno más 4 veces la masa del hidrógeno más la masa del cloro. Si ustedes consultan su tabla periódica, ¿verdad? Al principio del libro, la masa del nitrógeno es 14.01, la masa del hidrógeno es 1.008 y la masa del cloro es 35.45, todo en gramos sobre mol. Entonces hacemos ese cálculo. Es 14.01 más 4 por 1.008 más 35.45. Y eso me va a dar 53.492. 53.492 gramos sobre mol de cloruro de amonio. Entonces, sería moles de cloruro de amonio es igual a masa de cloruro de amonio, que para refrescarles la memoria, la masa de cloruro de amonio son 224 gramos. Y eso va a estar dividido entre 53.492 gramos sobre mol. Entonces, 224 entre 53.492 me va a dar 4.19 mol de cloruro de amonio. Y eso sería lo que tendríamos acá. Entonces vamos a hacer el segundo cálculo para calcular los moles de amoníaco. Sería moles de amoníaco es igual a moles de cloruro de amonio por la relación estequiométrica, que sería el coeficiente del amoníaco, que es el que quiero, sobre el coeficiente del cloruro de amonio, que es el conocido. Y entonces, pues sería moles de amoníaco es igual a 4.19 moles de cloruro de amonio por coeficiente. Bueno, regresamos aquí. Coeficiente del cloruro de amonio es 2 y el coeficiente del amoníaco es 2. Entonces sería 2 mol de amoníaco dividido entre 2 mol de cloruro de
amonio. Y pues bueno, creo que no necesitan estar grabados de ingeniería, ¿verdad? Para saber que el 2 se me va a cancelar y me va a quedar 4.19 mol. Se me van a ir las unidades también de amoníaco. Y pues el tercero sería la masa, son moles por masa molar, que es el despeje de esta fórmula. Entonces voy a multiplicar los moles de amoníaco por la masa molar del amoníaco. La masa molar del amoníaco yo la saqué en el literal anterior. Bueno, el literal anterior no es la palabra correcta. Lo saqué en el primer cálculo, 17.034 gramos sobre mol. 17.034 gramos sobre mol. Entonces voy a multiplicar 4.19 por 17.034. Y eso me va a dar 71.33. Gramos de amoníaco, porque van a ver que se van a cancelar los moles. Tengo una pregunta aquí. ¿Sí? Profe, ¿y lo podría hacer como calculó el primero? Así todo un Cuando solo hacía el cambio de primero, formas. Sí, así, hacerlo así como es. Se puede hacer, te lo puedes repetir también el otro paso. El otro, sí, yo lo hice de las dos formas diferentes, solo para propósitos didácticos, para que vean cómo son los dos métodos. y puedes repetir Pero ese método con el otro. puedo repetir. Fíjate que no, porque resulta que llevamos ya 28 minutos de poquito a poquito, para que veas lo intenso que son estas sesiones. Te recomiendo que si querés traducirlo, agarrar este método y aplicarlo vos por tu cuenta y verificar que te dé lo mismo. Verificar que te dé lo mismo. Y pues hacerme llegar cualquier duda de eso al correo. Porque sí, yo creo que ya más allá de eso ya no lo voy a estar deteniendo para 4 sesiones. Voy a terminar el resto el lunes. Pero bueno, primero terminemos lo de hoy. Entonces, hemos obtenido dos respuestas. La primera respuesta son 68.04 gramos de amoníaco. Y la segunda respuesta es 71.33 gramos de amoníaco. Bajo eso, ustedes van a tener que 68.04 gramos es menor que 71.33 gramos. Por lo tanto, el óxido de calcio es el reactivo limitante. Voy a regresar a la analogía del sándwich. Para que vean cómo es la lógica. Excelente, hoy es el día que tenían que fumigar. Bueno, yo tengo que mis panes, tengo 112 gramos de pan. Y 112 gramos de pan van a producir 68.04 gramos de pan. Y tengo 224 gramos de jamón. Y 224 gramos de jamón van a producir 71.33 gramos de sándwich. Entonces, la cantidad que produce menos es el pan. Regresándolo al contexto del problema, como el óxido de calcio va a producir menos amoníaco, significa que cuando se produzcan en la reacción química 68.04 gramos de amoníaco, se me va a acabar el óxido de calcio y por lo tanto es imposible producir mayor cantidad de de amoníaco. ¿Por qué? Porque se me va a acabar el óxido de calcio, me va a sobrar cloruro de amonio, pero el hecho de que me sobre cloruro de amonio no significa que pueda seguir reaccionando. ¿Por qué? Porque el cloruro de amonio necesita el otro reactivo para poder seguir reaccionando. Entonces, pues ni modo, muy mala suerte, no van a poder reaccionar de la manera en que tenemos. Y por lo tanto, la menor masa posible va a decidirme que el óxido de calcio
va a ser el reactivo limitante. Y eso, perdón, hoy sí. Y eso me va a contestar el literal A. La respuesta del literal A, entonces, se produce 68.04 gramos de amoníaco. ¿Y qué pasa con este número? Este número, 71.33, no me va a interesar de ninguna manera. Entonces, pues así lo vamos a dejar. ¿Saben qué es lo más frustrante de que estén fumigando? No es tanto el ruido, el hecho de que tengo que estar encerrado para esta clase y por lo tanto no esté entrando nada y todos los zancudos se me van a meter al cuarto. Entonces, pues cómo voy a sufrir en la noche, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta del literal A. ¿Cuántos gramos de amoníaco voy a poder producir? ¿Alguna pregunta acerca del procedimiento que seguimos o de la respuesta o de la lógica de la conclusión? Quienes estén escuchando y quieran preguntar. Parece que no tienen alguna pregunta. Bueno, entonces de pasada, va, según entiendo. Pues que si me vas a teclear todo eso, te vas a tardar un ratito, te voy a dar la voz y si me puedes explicar lo que entendés, no te preocupes, que no te dé pena. No te puedo dar la voz. Ahí está. Va, puedes hablar. El 71.3 es el que nos define si es reactivo limitante con el 68.04. La comparación entre las dos cantidades te va a definir el reactivo limitante. Acuérdate que en la analogía, el 68 y el 71 son los sándwiches que puedo producir. Entonces, cuando yo pongo a reaccionar, o sea, comienzo a hacer sándwiches, cuando yo pongo a reaccionar, voy a hacer 68 sándwiches sin problema. Pero los demás ya no los puedo hacer porque se me va a acabar el pan. Y si se me acabó el pan, entonces pues el jamón extra que tenga no me va a servir de nada. Entonces, cuando ustedes sacan la masa de producto a partir de los dos reactivos, la cantidad más pequeña es la que va a estar unida al reactivo limitante. Entonces, en este caso, nuestra cantidad más pequeña es el 68.04 y eso nos lleva a la conclusión que el reactivo limitante va a ser el óxido de calcio. ¿Alguna cuestión más que quieras agregar? No, muchas gracias. Va, sigo. Va, espera. Espera. Tengo que apretar como 6 veces para que me deje ponerte. Va, dale. Profe, entonces aquí ya tenemos la respuesta también de literal B, de literal, perdón, de literal, quiero ver, C. ¿Del literal C te referís al tercero o te referís al literal C del libro? Porque está mal ese del libro que dice que masa de reactivo en exceso quedará. Entonces ya la tenemos, que sería el del NH4Cl. Fíjate que no. Sería no. Para sacar la masa que sobra, esta es la masa de producto, no la masa de reactivo. Entonces vas a necesitar hacer ciertos cálculos para poder sacar esa masa de reactivo que te sobra, que es lo que le vamos a llamar el balance de materia. Este ejercicio creo que lo voy a tener que continuar el día lunes, porque es paja que lo vayamos a terminar hoy. Pero pues solo para decirle, ¿verdad? Hoy que ya determinamos el reactivo limitante, nuestro literal B lo vamos a hacer pues respecto a el óxido de calcio y por lo tanto esta va a ser la masa de amoníaco y por lo tanto calculan los moles de amoníaco y meten los moles de amoníaco al pavo en morte y eso les va a dar los litros de amoníaco que se va a producir. Ahí no veo nada extremadamente difícil. Pero el literal C sí está bastante, no es complicado.
No es complicado, pero sí está, no es tan sencillo como dijiste. Entonces yo voy a tener lo que le voy a llamar el balance de materia. Esto sería referente al literal C, que en el libro dice literal B, pero es el segundo literal B. Entonces aquí está la reacción. Entonces yo voy a tener masa que entra y masa que sale. Y voy a tener masa que se produce y masa que reacciona. Esta caja no es tan sencilla como se ve el dibujo. Básicamente, cuando yo quiero determinar la masa de una sustancia involucrada en una reacción, voy a tener las entradas y las salidas. Las entradas son las que le añaden, ¿verdad?, materia o masa a la sustancia, y las salidas son las que le sustraen materia a la sustancia. Entonces sería obvio que la materia que entra como reactivo es una entrada, y la materia que sale de la reacción como producto es una salida. La materia que se produce va a ser una entrada porque está aumentando la masa de la sustancia, y la masa que reacciona, que se consume, va a ser una salida porque está disminuyendo la masa de la sustancia. Ahora bien, este diagrama no es el diagrama que vamos a utilizar para resolver el literal C. El literal C, para un reactivo en exceso, vamos a tener la masa que entra, vamos a tener la masa que reacciona y vamos a tener la masa que sale. Entonces, abreviatura de reacción. Entonces, como es un reactivo, no le vamos a poner que se produce, a menos que sea una reacción reversible, pero no se preocupen, en este curso no vamos a ver eso. Entonces, básicamente, la masa que va a sobrar es igual a la masa que entra menos la masa que reacciona. Esa sería la ecuación que vamos a manipular. Esta masa es igual a esta menos esta. No sé si les queda claro la lógica de lo que estoy hablando. Que por cierto, ya solo nos queda un minuto, así que lo voy a dejar hasta ahí. Sí. Como dijo, profe, rapidito, ¿puede volver a repetir eso? ¿Y cómo se sacaría la masa de entrada? La masa que entrada es el dato que te dimos. Y la que reacciona es la de... No, la que reacciona es por estequiometría. Por estequiometría. A partir del reactivo limitante. O sea que ya nos va a cortar, así que pues si nos corta, mala suerte. En el caso que nos dio que el reactivo en exceso es el cloruro de amonio pues son 224 gramos que entran. Y la masa que reacciona la vamos a calcular a partir del reactivo limitante. O sea que vamos a hacer un cálculo estequiométrico del óxido de calcio al cloruro de amonio. Y eso nos va a dar la masa que reacciona, que es un cálculo diferente a los dos otros literales. Y la resta de esos dos números nos va a dar la masa de salida. Entonces el activo limitante sería como una sumatoria o algo así, ¿no? No. Está haciendo bolas. Redactame un correo y te voy a responder más tarde, pero no es así.